Quiero decirles que esto que voy a compartir hoy es como una de esas buenas cargas en el corazón que el Espíritu Santo pone. Es una inquietud que tengo desde hace mucho tiempo y el hecho de compartirlo este día, y lo he compartido también en otras congregaciones y en otras oportunidades, hace que podamos como una generación, independientemente de las edades, una generación sepa que hay un futuro que viene, no sabemos cuándo, porque el Señor viene, pero que esas generaciones futuras que nosotros dejamos, la herencia que les dejemos, esté por encima de la herencia que nosotros recibimos. Miren, mientras estaba sentado ahí y estaba alabando al Señor, el Señor ponía algo en mi corazón cuando estábamos cantando, y es que cuando uno va a Éxodo, el capítulo 1, se da cuenta que 70 personas de Israel habían ingresado a Egipto, y ellos crecían y se multiplicaban, y a los egipcios no les convenían tener como esclavos, y los querían debilitar. Y cuando ustedes van a Éxodo 1, ahí van a ver, dice que cuanto más los oprimían, más crecía el pueblo de Israel. Este es un principio. Cuanto más crece la maldad, la corrupción, la confusión, la desintegración, la iglesia, el pueblo de Dios es el que tiene que crecer. Pero esto es por generaciones. Por eso tenemos que vernos en las siguientes generaciones. Por eso siempre me da mucho gusto cuando comparto que haya niños y jóvenes, porque ellos reciben la palabra. Y todo lo que nosotros dejemos a las siguientes generaciones, para que las siguientes generaciones, repito, independientemente de la maldad del mundo, y sabemos dónde el mundo va, nosotros sigamos haciendo lo que tenemos que hacer. Por eso quiero decirles, matrimonios, familias, que nos veamos invertidos en las siguientes generaciones. Pero para eso tenemos que cuidar esta generación. Pero esta generación aún la tienen que cuidar los jóvenes, los solteros y las solteras. Porque si tenemos la mente de Cristo, no podemos jugar con lo que Cristo es para nosotros. Disfrutamos de la juventud, pero a la vez somos responsables con una mirada hacia el futuro para que esas generaciones que vienen sigan representando al Señor. Ahora bien, entrando al tema, voy a hacer un comentario y después un ejemplo. Cuando nosotros nos acostumbramos a las cosas o a las personas, tanto las cosas como las personas se nos hacen comunes, rutinarias, y como que pierden su valor. Voy a poner un ejemplo. Si yo estreno una camisa un día, el día que yo estreno la camisa, ¿qué cuido? De que esté planchada, de que no tenga ninguna arruga, de que ni siquiera manchármelo yo y que otro tampoco me la manche. De hecho, cuando hermanas me saludan me dejan todo el maquillaje acá, pero no importa. Las perdono, hermana. Entonces, el día que estreno esa ropa, ¡wow! Es más, la gente te dice o nos dice, oh, estás de estreno, ¿verdad? Qué bien que te queda esa prenda. Pasan 6 meses y ya, el encanto del estreno pasó. La camisa se hizo común, la blusa, la falda se hicieron comunes. Y ya bueno, si quizás está un poquito arrugada o una mancha, bueno, total ya tiene 6 meses. Es que eso es en la vida. Pero qué triste es cuando eso pasa con las personas. Acostumbro en el ámbito familiar, el esposo a la esposa, los padres a los hijos a los padres. Nos transformamos en seres rutinarios y nos vemos comunes y perdemos el valor que tenemos como personas. Pero qué triste es
cuando eso mismo lo trasladamos a la vida cristiana, nos acostumbramos a la vida cristiana. Decimos, bueno, voy a la reunión o tengo que ir a la reunión. Ya no es una cita divina, es una reunión. Qué diferente suena, ¿verdad? Cita divina a reunión. Me acostumbro porque, y bueno, sé que tengo que leer la Biblia, sé que tengo que orar, que diezmar, que ofrendar, que tengo que servir al Señor en algún ministerio, que tengo que predicar. Y me acostumbro y lo tomo como rutina. Y esta es la carga que el Señor puso en mi corazón. Cuando nosotros nos acostumbramos al Evangelio y a Cristo, perdemos el sentido de la vida. Por eso lo que voy a compartir hoy tiene que ver con que de alguna manera volvamos a la base de en quién hemos creído y en qué hemos creído. Porque si no volvemos a la base y a la fuente, vamos a tener un problema de inestabilidad espiritual y no podemos construir con inestabilidad con personas que no valoran a Cristo, a Dios, al Espíritu Santo, al Evangelio, pero no porque no tengan concepto de valor, simplemente porque se acostumbraron. Y nunca podemos acostumbrarnos ni a Dios, ni a Cristo, ni al Espíritu, ni a la gracia, ni al Evangelio. Por eso esto que voy a compartir, quizá en algún momento alguno diga, hermano, eso que usted está diciendo ya lo sé. Ahí está la rutina. Ahí está, bueno, sí, ya lo sé. ¿Para qué me van a hablar del amor de Dios si ya lo sé? ¿No habrá algo novedoso? Fíjense que la revelación de la palabra es inacabable. Yo nunca llego a la revelación total y completa, porque Cristo, porque Dios, el Espíritu Santo son inacabables. Entonces yo jamás puedo decir, me acostumbro. Por eso, lo que hoy vamos a compartir va a revitalizar a Cristo en nosotros, al Evangelio en nosotros, sabiendo para qué estamos puestos en este mundo. Por ejemplo, si hablamos del Evangelio, que ese es el tema, opositor al Evangelio, y es el diablo. Y entonces yo me hice la pregunta, si el Evangelio no fuera lo que es, ¿por qué el diablo se opone tanto al Evangelio? ¿Por qué cuando predicamos, y ustedes y nosotros lo hemos experimentado, la gente rechaza? Y familiares, y tiene 10, 15, 20 años, y no quiere, y déjame, y ya. Quiere decir que en el ámbito espiritual, Satanás está haciendo la guerra contra el Evangelio. ¿Por qué? Porque él sabe que el Evangelio es poder de Dios y transforma vidas. Pero su propósito, desde que él desvió su camino, es llevar a la gente al infierno. El infierno está previsto para el diablo y sus ángeles. Pero quien rechaza a Cristo, ser humano, se va al infierno. ¿Verdad que lo saben? Pero creo que toma otra dimensión de la manera en que lo estamos exponiendo. Quiere decir que si yo sé que el diablo es el gran opositor, yo que tengo la luz, tengo que caminar de una manera donde el poder de Cristo y del Evangelio le diga al diablo, tú no vas a poder. Pero quiero mostrar una estrategia del diablo para que veamos lo que pasa con la gente. Segunda de Corintios, el capítulo 4, los versículos 3 y 4. El apóstol Pablo
que habló mucho del Evangelio porque a él le fue revelado directamente por Cristo, en 2 de Corintios, el capítulo 4 y los versículos 3 y 4, dice algo muy gráfico para que entendamos lo que hace Satanás con la gente. Dice 2 Corintios 4, 3 y 4, lo leo en la versión Reina Valera. Dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hasta aquí nomás. Fíjense la secuencia. Si nuestro evangelio, pregunto, ¿qué significa evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. Entonces Pablo dice, si nuestras buenas nuevas, nuestras buenas noticias está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, y el causante de todo eso es el Dios de este siglo, de este mundo. ¿Quién es el Dios? Satanás. Quiere decir que hay un velo en los ojos espirituales de la gente puesto por el Dios de este siglo, Satanás, para que la luz del Evangelio no le resplandezca. Esa es una de las grandes operaciones que Satanás hace. Pone un velo, ciega el entendimiento de la gente para evitar que la gente conozca a Cristo y el Evangelio. Ahora, cuando él hace este trabajo, hay diferentes manifestaciones de este encubrimiento y de esta ceguera. Satanás lo ciega por un lado, pero enciende luces por otros. No es tonto. Si yo te sigo por un lado, yo te tengo que ofrecer algo. Voy a mencionar algunas cosas que tienen que ver con la ceguera, con el velo, que es lo que el Dios de este siglo, Satanás, está haciendo. Antes de entrar en eso, quiero decir que obviamente ahí la palabra Dios está en minúscula, porque el único Dios es el único Dios verdadero que nosotros creemos. Pero a un Dios se lo respeta, se lo venera, se lo honra y se lo sigue. Quiere decir que la gente que tiene la vista espiritual encubierta y está ciega, sigue a Satanás. Satanás es su Dios. Está cautiva, no lo sabe. Pero así está la gente a la que no le resplandeció la luz del Evangelio. Y yo sé que usted puede estar pensando en este momento en un familiar. Este familiar mío a quien yo amo tanto está cautivo y está sirviendo. Sí. Muy bien. Resulta que algo de la ceguera voy a mencionar. Por ejemplo, las luces del ego y del egocentrismo. La vida centrada en yo. Todo gira alrededor mío. Y en esto tiene mucho que ver la filosofía de la nueva era. A partir de ahí, bueno, y desde antes también, muchas otras filosofías entronizaron a la persona. Tú puedes, tú vales, Dios está dentro de ti. ¿Escucharon eso alguna vez? Ahí está el velo. Hacer de mí un Dios. Yo soy lo más importante en esta vida. Por eso, cuando enceguecidos se casan,
cada uno cree que es Dios en minúscula y que el otro lo tiene que servir. Voy despacio porque sé lo que el Espíritu va a hacer el día de hoy. Un casamiento así fracasa porque los dos están ciegos. Porque el principio del matrimonio es entregarse en pacto y no, de manera egocéntrica, buscar mi propio beneficio. Pero el diablo logra enceguecer a la gente para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Y todas las obras y los hechos que la gente realiza están desde la perspectiva de la oscuridad de la ceguera. La realización personal. Hoy usted ve por televisión bailando por un sueño, cantando por un sueño, ¿verdad? Todos quieren estar, ahí estoy, muy bien, mírenme, acá estoy. Ni se diga de las redes sociales. Bueno, lo voy a decir en inglés, Miriam, me vas a entender. Ay, cuando a mí me dan like, qué feliz me siento. O sea, cuando me ponen, ¿qué? Me gusta, ¿verdad? Y ahora tengo 108 seguidores. Me puso me gusta. No, pero ahora aumentó, tengo 250. Ahí está la ceguera. Ahí está el yo. Ahí está. A mí me halagaron. Y pasa la vida, y pasa la vida. Y nunca soy confrontado con mi verdadera condición. Porque el diablo dice, mientras sigas siendo ciego, te llevaré conmigo al infierno. El tema de la realización personal solamente está en el marco de hacer la voluntad de Dios. Cuando yo hago la voluntad de Dios, ahí me realizo. Cuando como miembros del cuerpo de Cristo, el individualismo nuestro es quitado y somos insertados en un cuerpo, dentro del cuerpo, yo individuo, pero sin individualismo, ahora me uno al resto del cuerpo y toma valor mi vida y es útil. ¿Estoy siendo claro? Algo más que enceguece, el dinero, ¿o no? Esto es innegable. El diablo ciega con el dinero y alcanzar la meta. Algunos le llaman de prosperidad. Nadie dice que no queremos ser prósperos, y está bien, pero la prosperidad va por otro lado. Pero la meta del dinero hace que el cegado no vea otra cosa que no sea dinero. Por eso el principio de la palabra es, la raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero, el amor al dinero. Por eso cuando venimos a los principios de la palabra, nosotros sabemos a qué nos tenemos que ajustar. El dinero es un recurso, pero Satanás lo ha convertido en casi nuestro Dios y que seamos esclavos del dinero. Otra forma de ceguera de Satanás, la felicidad. Yo tengo que ser feliz a cualquier precio. No importa cómo yo alcance la felicidad, que además muy pocas veces encontré a alguien que defina la felicidad, porque cada vez la ve desde su punto de vista. Es cierto, uno es feliz no casándose, el otro es feliz casándose, uno es feliz trabajando en una empresa con relación de dependencia, el otro encuentra la felicidad porque puso un negocio propio. El asunto de la felicidad es que si no es un estado interior de paz y de comunión con Dios, no es felicidad. Porque en la vida de todos los días, dígame dónde está la felicidad. Pero cuando venimos a Cristo y al Evangelio, ahí está la verdadera felicidad, porque Él está ocupando el lugar que tiene que ocupar. Además, la ceguera de los amores equivocados. Podría ser muchos ejemplos,
Pero a veces está el papá que le dice a la niña de 17, ese muchacho no te conviene. No, pero tú no sabes. No te conviene y no te conviene. Y a los 6 meses que metió la pata, papá tenía razón. Amores equivocados. Y como esto puedo hacer muchos ejemplos, digo, no me quiero detener en esto, porque está la ceguera, cuando no tenemos la luz de Dios. Ni hablar de filosofías, de sectas y de religiones, que eso está por todos lados. Muy bien. Ahora, a esta gente que está cegada, dice Pablo algo muy gráfico y muy puntual. Dice, a esta gente no le resplandece la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dios es espíritu y es invisible. Pero ¿cuál es la imagen de Dios para nosotros? Cristo hecho hombre. Jesús mostró al Padre, Jesús mostró a Dios. Es decir, el Dios invisible se hizo visible en Jesucristo, alabado sea su nombre. El diablo no quiere que la gente, que el que está oscurecido, enceguecido, reciba el impacto de la imagen de la gloria de Dios en la persona de Jesucristo, porque sabe que entonces no tiene cabida más en esa persona. Pablo describe esto perfectamente bien y dice, cuidado, porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de la gente para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Obviamente, tinieblas es sinónimo de ignorancia y luz es sinónimo de conocimiento. Cuando nosotros tomamos a Cristo y al Evangelio y nuestros ojos espirituales son abiertos, venimos a tener una luz que nunca antes habíamos tenido. Y esto es parte de lo que voy a ampliar un poquito más adelante. Cuando la luz del Evangelio invade las tinieblas ya no saben qué hacer. Ahora, este es el trabajo del diablo. Pero quiero ver un complemento de este trabajo en otro pasaje muy importante que está en Juan, el capítulo 3, los versículos 16 al 19, para que sigamos viendo como complemento de la ceguera del diablo qué es lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la situación de la gente. Ahora leo Juan 3, 16 al 19. En la Reina Valera dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aquí hay una situación de ceguera, pero un complemento que tiene que ver con la voluntad deliberada de la persona que rechaza. ¿El principio cuál es? Dios amó tanto a las personas que habitamos el planeta Tierra, que se hizo visible en Cristo, para que Cristo fuera a la cruz y a partir de él todo el que creyera fuera salvo. Creyera, creer, tiene que ver con una entrega, no con abrir la puerta del corazón. Te abro la puerta de mi corazón, entra.
Ese es el vocabulario mal manejado. El que cree, confía y se entrega. Si Cristo para mí y el Evangelio es lo que necesito, yo me entrego a Cristo y al Evangelio, porque Cristo es el Evangelio. Dios proveyó en amor el remedio para la ceguera. Pero si la gente dice deliberadamente, yo no creo y yo no quiero, dice ahí, condenación eterna. No hay limbo, no hay purgatorio, no hay estado intermedio antes de. Está establecido a los hombres y mujeres que mueran una vez y después el juicio. Este es el principio de Dios. Está la provisión. Entonces, como parte de la ceguera, también está la gente que rechaza deliberadamente a Cristo y el Evangelio. Ahora bien, cuando uno habla de Cristo y el Evangelio, el resultado inmediato de creer en Cristo y el Evangelio es la salvación. También sé que manejamos el término salvación y se nos ha hecho común. Fíjense lo que está en nuestra mente. Yo soy salvo y voy al cielo. ¿Está mal? No. Pero es demasiado simplista. Es una edición de la grandeza de Cristo y del Evangelio. Es una reducción inconveniente del poder transformador de Cristo y del Evangelio. Anoté algunas cosas de lo que significa salvación. Porque salvación, en primer lugar, significa que soy salvo de mi yo. Soy salvo, liberado de mí mismo. Y ese es uno de los grandes obstáculos para creer en el Evangelio. La salvación me salva de mí mismo, de mi egoísmo. La salvación incluye perdón de pecados, comunión con Dios como no tuve antes, ser librado de la condenación y de la perdición eterna, preservar mi vida, sanidad, prosperidad en cuerpo, en alma y en espíritu, rescate y salvación es bienestar general. Hermano, si usted creyó en Cristo y en el Evangelio, todo eso usted lo tiene. La cosa es que usted lo tiene que saber. Porque si usted tiene un Evangelio editado, tiene la línea directa. Muero, me voy al cielo, me pasa, me voy al cielo. Sí, pero ¿cómo vivo en la tierra? Con Cristo y con el Evangelio. Si el Evangelio no me sirve para la tierra, tengo un problema. Por eso es importante que observemos la trascendencia que tiene el Evangelio, Cristo y la salvación. Ahora, la salvación no hace que el pecado desaparezca del mundo, pero hace que la presencia de Dios nos habite a los que hemos creído. La salvación no quita toda la oscuridad del mundo, pero sí inyecta la luz del Evangelio para que aquellos que la hemos recibido la proyectemos. La salvación es una posesión presente, pero con una proyección futura. Yo la tengo ahora y la disfruto ahora, pero luego tiene que ver con la esperanza de estar con Cristo para siempre jamás. Fíjense el plan de Satanás. El ladrón vino para robar, para matar y para destruir. Y Jesús dijo, pero yo vine para que tengan vida y vida
en abundancia. Esa es la lucha en el ámbito espiritual que hoy tenemos. Por eso, generaciones que hoy estamos aquí, si nos es revelado Cristo y el Evangelio, las bases que tendremos en nuestra vida para seguir adelante serán tan distintas, tan diferentes, porque habremos valorado qué es lo que significa Cristo y el Evangelio. Y entonces todo aquello que para nosotros a veces se transforma en ley, porque la palabra dice, será un disfrute vivirlo, porque viene desde el Espíritu que hace que hagamos las cosas como a Dios le place. Ahora bien, quiero ver a Jesús cómo presentó el Evangelio, porque este es el modelo. Cuando Jesús viene al mundo, y vamos a leer por favor Mateo 4:17, vamos a ver cómo Él presentó el Evangelio. Mateo el capítulo 4 y el versículo 17. Lo leo en la NBI, 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Arrepiéntanse. Jesús comienza a predicar y dice: señores, lo primero que ustedes tienen que hacer es arrepentirse. Arrepentirse significa reconocer que caminaba un camino errado y equivocado. Arrepentimiento significa que yo me aparté de Dios y lo rechacé deliberadamente, haciendo de mi vida lo que quiero. Ustedes tienen que arrepentirse de su manera de pensar. ¿Por qué? Porque si ustedes se arrepienten, el anuncio es: aquí está el reino y yo soy el representante de ese reino. El mensaje del arrepentimiento inicia un camino para que cada uno de nosotros pueda transitar en la confesión de pecados, en creer y en tener la salvación de Cristo en nosotros. Ahora, me llama la atención que Cristo dice, habla del reino. Todos nosotros sabemos, y hemos hablado del reino, que el reino se tiene que manifestar. Pero vi algo. El Evangelio es el Evangelio de la gracia, pero también es el Evangelio del reino. Por eso Jesús dijo: arrepiéntanse, porque el reino llegó. Yo les traigo las buenas nuevas, pero esto tiene que ver con un gobierno. Quiero explicar esto. El Evangelio de la gracia es: yo recibo el perdón de pecados y la salvación sin merecerlo. Yo no hago nada para merecer la gracia de Dios. Pero inmediatamente que yo me arrepiento, escuche, el Evangelio del reino viene a mi vida. ¿De qué estoy hablando? De gobierno. No podemos tener gracia sin gobierno. ¿Estoy siendo claro? El Evangelio de la gracia sin reino sería entrar en una vida de libertinaje. Por eso hoy pudiéramos tener muchos problemas con cristianos que se fueron enfilados al Evangelio de la gracia, pero no tienen el gobierno del reino sobre su vida. ¿Quién quiere levantar la mano y recibir el amor de Dios? La gente levanta la mano. Pasen adelante, vamos a orar, y haga la oración de fe. Sí, pero Jesús dijo otra cosa.
hay una decisión de arrepentirme. Y a partir de que me arrepiento y creo, yo conscientemente le digo, Señor, tu gobierno ahora está sobre mi vida. Si no es así, el Evangelio está incompleto. Por eso, hoy en día mucha gente dice, ¿cómo me cuesta hacer la voluntad de Dios? Porque recibió un evangelio sin gobierno. Hermano, lo que estamos hablando parece muy simple, pero este principio es fundamental. La rebeldía, la desobediencia, la obstinación, el pararme en mi propia posición se va cuando el gobierno del reino por el evangelio viene a mi vida. El gobierno del reino es el Señor gobernando mi vida. Quiere decir que si yo he sido realmente transformado y tengo la naturaleza divina y la vida de Dios, ese gobierno de Él para mí es un deleite, no una obligación. Pero si ustedes meditan, hermanos, tenemos serios problemas con cristianos rebeldes, cristianos desobedientes, cristianos que les cuesta hacer la voluntad de Dios. Y entonces yo me pregunto, David era un hombre que se deleitaba haciendo la voluntad de Dios, y era un ser humano como nosotros. Jesús también, como humano. Quiere decir que necesitamos rescatar una generación que tenga el Evangelio del Reino. Una generación que sea sensible a la voz de Dios, donde no se le tenga que decir, tú no estás comprometido con el Señor. Sale sobrando. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo recibo el Evangelio que es Cristo y recibo el gobierno, yo entro en pacto. Hoy cantamos sobre pacto. La canción es excelente. Dios de pactos, que cumples tus promesas, todo eso. Pero yo me pregunto, ese es el Dios de pacto que cumple sus promesas. Pero ¿cuál es mi parte en el pacto? ¿Cuál es mi parte en el pacto? Si yo le creía a Cristo y le creía al Evangelio, Cristo entró en un pacto con Dios para consumar la obra de redención. Él murió, fue sepultado y resucitó. Pero al hacer el pacto con Dios, cuando uno entra al reino porque lo vio y se arrepintió, ahora entra en pacto. Y pacto no es compromiso. Un compromiso se puede incumplir, cancelar. Un pacto es inviolable. Iglesia, esto es absolutamente básico, elemental, pero es el principio para caminar la vida cristiana sin rebeldías, porque la rebeldía y la desobediencia pertenece al terreno de Satanás, y no puede ser que con un pie yo esté en el reino de Dios y con el otro pie en el reino de Satanás. Por eso Jesús predicó así: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está aquí, yo soy el rey de ese reino, pero ustedes tienen que aceptar mi gobierno. La gracia trae gobierno y esto nos tiene que ser revelado. Y para mí será un deleite caminar en la gracia, pero con el gobierno del Señor. Ahora bien, cuando el Evangelio llega a nuestra vida, escuche bien esto, la transformación del Evangelio, escuche bien esto, tiene que centrar mi vida, tiene que equilibrarla, tiene que ponerla en una proyección equilibrada para estar en la tierra, pero con la vista en el cielo, porque somos personas de dos mundos, la tierra y el cielo. Querido, escucha, querida,
si el Evangelio no niveló tu vida, si el Evangelio no equilibró tu vida, si tú no has percibido y no has experimentado esa profunda transformación que produce Cristo y el Evangelio, en el nombre de Jesús te pido que revises en quién creíste y en qué creíste. Por eso lo que estoy hablando es desde el mismo corazón de Dios. Mire, yo quisiera desaparecer ahora y quiero que vean al Señor hablando. No podemos perder una generación y las que vienen con un evangelio diluido, sin gobierno. Si el evangelio no niveló mi vida, si el fruto del Espíritu Santo no se está manifestando, algo pasó. Si pasan años y yo no tengo ni el gozo del Señor, ni puedo pasar una prueba triunfante, tengo problemas. A veces uno dice, bueno, hermano, estoy pasando por una prueba porque Dios me está probando y quiere ver. No, Dios no quiere ver nada. Dios no manda la prueba porque Él quiere comprobar algo. Dios te manda la prueba para comprobar cómo tú estás. Para que tú te des cuenta cómo tú estás. Hermano, cuando vengan a una prueba seria a tu vida, ¿en qué evangelio estás parado? Si te derrumbas, revisa. Si viene una enfermedad, si viene una muerte, si viene... ¿Cómo vas a actuar? ¿Qué reacción vamos a tener? Si sale todo aquello viejo, entonces nunca me he arrepentido seriamente. Por eso, gobierno de reino. No estamos hablando de política, no estamos hablando de actuar en política, estamos hablando de otra cosa. De que todo mi ser sea gobernado por el Señor y por su Espíritu. El Evangelio tiene que nivelar nuestra vida. Por eso, al estar revisando esto, me acordé de aquel versículo de 2 Corintios 5:17. El que está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas que pasaron y ahora son hechas. Ahora que lo volví a leer, le encontré un sentido, una profundidad. Claro. Si estoy en Cristo, es decir, estoy en el ámbito de Cristo, estoy dentro de Cristo porque Cristo está en mí y yo estoy en Él. Nueva criatura o creación es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahí la palabra nueva, nuevo o nueva, no está empleada con relación a tiempo, sino a calidad. La vida nuestra ha sido totalmente transformada, no son parches ni remiendos a la vieja vida. No, hermano, todavía estoy luchando, y sé que siempre hay luchas, pero cuando las luchas son permanentes y no hay una victoria, y tampoco la frase, ¿cómo está, hermano? En victoria, no, mentira, no está en victoria. Entonces, seamos sinceros. Dios me está probando y yo estoy viendo que no estoy bien. Ah, me gustó eso, Dios dice, eres humilde. Yo ya sé, yo te conozco. Bueno, el que está en Cristo es una nueva creación. Ahora sí, las cosas viejas pasaron. Cuando estoy en Cristo, ahora, todas las artimañas y los engaños del diablo que mencioné, ¡brum!, se fueron. Como por arte de magia. Porque Cristo pagó en la cruz. Cristo venció a la muerte, Cristo venció al pecado y Cristo nos dio vida de victoria. Pero tengo que revisar en qué evangelio y en qué Cristo creí. No es el de levantar la mano y hacer la oración de fe. Es el de una profunda convicción de pecado porque ofendí a Dios. Rendirme ante Él y decir, no te abro de la puerta de mi corazón, entro en pacto contigo para vivir de acuerdo a como tú me has pedido. Lo otro es religión. Voy a cumplir con Dios. Hermano, tengo carga por esto.
tengo carga, pero de la buena. Porque no estoy hablando ni estoy estableciendo juicios condenatorios, al contrario. Es como decía el apóstol, estoy viendo que su limpio entendimiento se esclarezca más, para que disfrutemos a Cristo y al Evangelio. Voy a decir algo ahora muy importante. Hace unos años conocí en Argentina al doctor Gabriel Floresciani. Él es psicoterapeuta y está dedicado a las neurociencias. El doctor Floresciani escribió una ponencia y la expuso en la Cámara de Diputados en Argentina cuando se estaba por aprobar la ley del casamiento entre homosexuales o lesbianas. Él no podía presentar la ponencia desde el punto de vista de los principios divinos y mencionar a Dios, no se lo permitían. Pero él, como médico y como investigador, la ponencia que escribió, en esa ponencia demostró que un homosexual no nace, se hace. Lo demostró científicamente. Expuso eso en la Cámara. Obviamente no le hicieron caso. Se aprobó la ley del casamiento homosexual, como se está aprobando en tantos países. Yo tuve copia de esa ponencia que me mandó una sobrina mía. Y a raíz de eso yo me contacté con el doctor Floresciani porque quería hablar con él sobre ciertas cosas, una enseñanza que yo estuve dando hace tiempo, me interesaban algunos datos. Y ahora quiero llegar a esto. En uno de los últimos viajes que hicimos a Buenos Aires, me reuní con él a tomar un café. Y estábamos hablando precisamente del nuevo nacimiento y de un montón de situaciones que se presentan. Él, además de médico, es pastor. Y me dijo algo que ahora que lo voy a decir, también como dicen ustedes, se me enchina la piel. Porque es emocionante lo que este hombre me dijo. Escuche bien, me dijo, mira Daniel, está comprobado científicamente que cuando una persona nace de nuevo y se entrega a Cristo, en un lóbulo del cerebro hay un clac. Mire, lo estoy diciendo y ya me emocioné. Dije, ¿cómo? Repíteme eso. Dice, sí, está comprobado que cuando una persona nace de nuevo por el Espíritu adentro, al clac. Dije, wow. No, digo, esto es algo maravilloso. Porque el Evangelio afecta a toda la vida, cuerpo, alma y espíritu. Yo les quiero leer algo que él me mandó, porque esto me emociona. Le dije, Gabriel, exactamente dónde en el cerebro se produce en el nuevo nacimiento ese clac del que me estás hablando. Y él me dice, en el hipocampo, que es un núcleo de neuronas ubicado en el sistema límbico y que se observa en los nacidos de nuevo. Cuando la persona está traumatizada o con bloqueos emocionales, eso está inflamado, pero cuando viene el clac, eso empieza a ubicarse. Entonces me dice, el hipocampo es un pequeño órgano situado dentro del lóbulo temporal del cerebro y es una parte importante del sistema límbico, la región que regula las emociones. El hipocampo se asocia a la memoria, particularmente a la memoria a largo plazo. ¡Ay, Señor! ¿Usted escuchó lo que dije? Aplauda al Señor, por favor. ¡Wow! ¡Wow! Se lo voy a volver a leer. Y qué bueno que quede grabado porque yo quiero que esto se expanda por todos lados. De veras, yo quiero que este mensaje vaya por todos lados. Necesitamos que nuestras generaciones sepan esto, que hace el Evangelio. Daniel, en el hipocampo, que es un núcleo de neuronas ubicados en el sistema límbico y se observa en los nacidos de nuevo, que antes lo tienen atrofiado.
cuando la persona está traumatizada o con bloqueos emocionales. Y nosotros hacemos sanidad interior, ¿no? El hipocampo es un pequeño órgano situado dentro del lóbulo temporal del cerebro y es una parte importante del sistema límbico, la región que regula las emociones. El hipocampo se asocia a la memoria, particularmente a la memoria a largo plazo. Quiere decir, todas las cosas viejas pasaron. ¿Qué es lo que yo recuerdo? Que lo viejo pasó. Acá adentro hizo clac. No lo traigo al presente otra vez porque tengo el clac. Y la memoria a largo plazo ahora me hace mirar para adelante. Yo tengo a Cristo, el Evangelio, tengo proyección de futuro. Esa es la vida de la iglesia. Ahí está, hermano. Fíjese el nivel que Dios tuvo a través de Cristo y del Evangelio. Pero nosotros a veces vivimos mendigando a Dios para pagar algo. No, las cosas son añadidura. Cuando yo valoro esto, yo me planto en una plataforma de la revelación de Cristo y el Evangelio que me transformó y camino victorioso a pesar de cualquier problema, sabiendo que todo es añadido. Por eso nunca usted va a encontrar en las cartas de Pablo orando por necesidades de la gente. Revise todas las cartas de Pablo, de Romanos todas. Pablo ora por cosas superiores. Yo oro para que Dios les dé inteligencia espiritual. Yo oro para que ustedes sean dignos de la vocación a la que fueron llamados. Claro, el apóstol estaba en otra. Pero la iglesia de hoy en día le mendiga a Dios por necesidades. Por favor, iglesia, basta. Necesitamos a Cristo y el Evangelio en un nivel superior de comprensión. Eso significa que yo confíe. Eso es el que cree. A partir de esto, cambió toda mi manera de ver a Cristo, al Evangelio, a nosotros como hijos de Dios, que eso tengo otro mensaje. Es tremendo. Por eso necesito yo compartir esto que estamos compartiendo, porque necesito que ustedes tomen esta bendición de libertad, que significa Cristo y el Evangelio en nuestras vidas. Ahora bien, vamos a Hechos el capítulo 1. Hechos el capítulo 1. Este pasaje es trascendente, porque Jesús estaba próximo a partir. Y fijémonos lo que sucede. Bueno, yo iba a leer Hechos 1:8, pero lo voy a leer desde el inicio. Mire, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, Hechos 1:1. Hechos 1:1, hasta el 8. Estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándole muchas pruebas convincentes. Acá está la resurrección, ¿no? De que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció. ¿Y de qué les habló? Del reino de Dios. Ahí está. Una vez mientras comía con ellos les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? No entendían todavía. No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Hasta aquí nomás. Miren qué notable. Jesús próximo a irse. ¿Cómo se presenta? Como Jesús resucitado. Querida iglesia, nosotros no creemos solamente en un Jesús
muerto en la cruz. Ese Jesús muerto en la cruz fue sepultado y resucitó y ascendió. Esa es la fe que nosotros tenemos. ¿Pero de qué les habla? Del reino. Creo que como Iglesia de Jesucristo necesitamos volver a revisar qué significa el reino de Dios. Pero no para hacer teología, si reino aquí, ahora, reino... No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la aplicación del reino, del gobierno de Dios a nuestras vidas. Y entonces dice, pronosticando que Él se iba a ir, vayan a Jerusalén, esperen la promesa del Padre, y recibirán poder. Cuando venga sobre ustedes, ahí gobierna otra vez el Espíritu Santo. Quiere decir, yo me voy, ustedes, le dijo a sus discípulos, van a continuar esta tarea, porque la luz del Evangelio tiene que llegar a todas las naciones y ustedes van a ser mis testigos. Y aquí la palabra testigo en el original es mártir. No es un testigo que fue a la corte a dar testimonio de algo. Mártir. Es decir, ustedes podrán llegar a entregar su vida por esto que creyeron. Así Jesús les habló. Esos son los principios. Y así pasó en el siglo I, en el siglo II y muchos otros siglos donde cristianos murieron por Cristo. Pero Jesús les dijo, el Evangelio llegó a ustedes, pero ahora van a recibir poder. ¿Para qué? Para dar testimonio de mí en todos lados. Querida iglesia, nosotros como hijos de Dios necesitamos revalorar lo sobrenatural de Dios. El poder del Espíritu Santo para hacer maravillas, milagros, sanidades, está reconocido. Pero el poder del Espíritu Santo está también para que cuando mi vida fue transformada e hizo clac, cuando yo hable con otros, ahí haya algo tan poderoso del Espíritu, que no son mis argumentos, que no son las frases, que ni siquiera es la historia de Nikos, es el poder transformador de Cristo, haciendo que la persona comience a quebrantarse, ahora sí, entregándose a Cristo. ¿Por qué a veces la gente es reacia? Porque no ve que en nosotros funciona el sobre del Espíritu Santo. El poder transformador del Espíritu Santo, la gente lo necesita recibir. Su misión y mi misión en la tierra no es tener muchas cosas más, es sacar a la gente de las tinieblas y llevarlas a la luz. Y no estoy en contra de la prosperidad, por favor. Estoy hablando del equilibrio. Estoy hablando de dónde vamos a tener puesta nuestra mirada de aquí en adelante. Ustedes van a recibir una garantía, es el poder del Espíritu Santo para ser mis testigos. Y hoy el Señor llega aquí a Fortín y dice, ustedes ya tienen el sobre. Compórtense como con la condición y el recurso que ustedes tienen. Poder del Espíritu Santo. Entonces cuando venga una dificultad, aún una tentación, si yo tengo el poder del Espíritu Santo, ¿qué va a pasar? ¿Qué dijo Jesús? Escrito está. Escrito está, escrito está. ¿Por qué? Porque Cristo y el Evangelio están dentro mío. No es una palabrita que aprendí, un versículo que aprendí, es algo que me funciona. Y necesitamos que hoy este Evangelio de poder funcione y la gente lo vea. Un pasaje más. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Pablo tiene muchísimas cosas que decir de Cristo y del Evangelio. Pero en Romanos el capítulo 1 y el versículo 16 dice así: a la verdad,
no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo no me avergüenzo del Evangelio. No voy a hablar del tema de la vergüenza del Evangelio. En el próximo video van a escuchar algo de la vergüenza del Evangelio. Pero solamente quiero remitirme a lo siguiente. Pablo le hablaba a muchísima gente. Pablo era rechazado por mucha gente, era aceptado por otra gente. Pero como Pablo había sido transformado, entonces Pablo tenía el orgullo de predicar el Evangelio. Pablo dice, si yo no predico el Evangelio, yo tengo un problema, porque como a mí me funcionó tan bien y fui transformado, estoy en deuda con Dios. Yo no puedo avergonzarme de algo que le hace bien a la gente, porque me transformó a mí. Y lo agrega, porque es poder de Dios. Y cuando uno va al original griego, esta palabra poder, ¿saben qué palabra es en griego? Dinamita. Dinamita. No me avergüenzo del Evangelio porque es dinamita de Dios. ¿Escuchó lo que dije? Pregunto, ¿qué hace la dinamita? Lo usa mucho en minería, ¿verdad? El poder que tiene. Quiere decir que cuando el Evangelio llega a tu vida, dinamita toda la basura que el diablo puso adentro tuyo. El Evangelio es poder dinamita. Yo lo creo. Pero necesitamos que la iglesia lo crea y lo experimente. El Evangelio me funcionó, porque puedo seguir con todas las doctrinas posteriores, pero si no se me hizo claro Cristo y el Evangelio, las doctrinas no van a servir. Cristo y el Evangelio siempre serán el punto de partida para todo lo que venga más adelante. Por eso Pablo una y otra vez volvía a Cristo y al Evangelio, a Cristo y al Evangelio. No me avergüenzo, es dinamita de Dios para todos los que creen. Ahora sí quiero ir al final. Vamos a Efesios, el capítulo 2. Dejo muchas cosas, pero creo que hasta aquí estamos bien. Efesios, el capítulo 2. Y vamos a leer, ¿tenías del versículo 10? No, vamos a leer del versículo 1. Fíjense con qué claridad habla Pablo. Efesios 2, 1, nueva versión internacional. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo, también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjense en qué pocas palabras Pablo resume la condición pecaminosa de la gente.
Ahí hay varias palabras determinantes para saber cuando una persona se conduce de esta manera que está alejado de Cristo y del Evangelio. Pero luego dice, por gracia ustedes han sido salvados. Y cuando esa gracia llega y uno accede a esa gracia por Cristo y por el Evangelio, fíjense lo que pasa. Hay un proceso de muerte, de sepultura y de resurrección. Y así como Cristo pasó por estos estados, nosotros pasamos por los mismos estados. Pero dice que ahora fuimos unidos a Cristo y resucitados con Cristo, estamos en regiones celestiales. Quiere decir que cuando yo creí en Cristo y el Evangelio, todo ese proceso de muerte, sepultura, resurrección y ascensión se cumplió. Quiere decir que yo estoy en un ámbito de regiones celestiales. Esto es muy difícil de explicar con palabras porque es espiritual. Son lugares celestiales, posiciones que Dios ha tenido para su iglesia. Escucha, iglesia, y ahí estamos todos, allá arriba. ¿Me escuchó lo que dije? Ahí estamos todos. No, hermano, y usted sabe, estamos en la tierra, y como estamos en la tierra, uno... Sí, usted está con los pies en la tierra. Pero ¿cómo lo ve el Señor espiritualmente? Allá arriba. ¿Usted se da cuenta del privilegio que tiene? Usted está arriba, usted no está abajo. Usted fue colocado en una posición de privilegio cuando creyó en Cristo y en el Evangelio. Por eso necesitamos valorar el proceso, muerte, sepultura, resurrección y ascensión. Si yo no tomo en cuenta el proceso de dónde partí, a dónde estoy ahora, seguiré siendo víctima de cualquier circunstancia en la tierra y seguiré cumpliendo rutinas de reuniones y no vibraré cuando el Espíritu Santo se manifieste de manera poderosa, porque no estoy percibiendo espiritualmente las riquezas inescrutables de Cristo para nosotros. Pero si hubiera algo que faltara, Pablo dice algo tan interesante en el versículo 10, mire lo que dice. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Este es el programa de Dios para la vida de sus hijos y la vida de la iglesia. Somos hechura suya. ¿A qué se refiere? Al nuevo Daniel Dardán, a la nueva criatura, a la nueva creación. Aquel que disfruta de que todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Somos un trazo suyo. La palabra hechura ahí es poema. Y que es como una obra de arte. ¡Wow! En Cristo, queridos, somos una obra de arte que Dios hizo. Somos hechura suya. Si usted no disfruta eso, nunca podrá disfrutar de, como dijiste, somos un poema de Dios y para Dios. ¿Se da cuenta lo callados que están, no? Porque yo sé lo que estoy diciendo y uno se sorprende, porque tiene mente de indignidad, porque tiene mente de que no llego, porque tiene mente de que no alcanzo y se siente frustrado. Basta, basta, basta. Somos hechura suya. Un poema para Dios, una obra de arte. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¡Wow! Tenemos que vernos como un poema de Dios. Iglesia, así tenemos que vernos. Cuando terminen las reuniones, veámonos los unos a los otros como una obra de arte de Dios. No estoy hablando del aspecto físico.
Estoy hablando del valor del Cristo que tenemos adentro. Valoremos al hermano, porque él también es un poema de Dios. Pero dice que esa obra es tan exacta que incluye la preparación de buenas obras para que nosotros andemos en ellas. Digo, wow. Yo sé que de una manera simplista, lo voy haciendo más para mencionar, uno dice, bueno, claro, yo una vez que me convertí, puedo tener un ministerio, estoy haciendo buenas obras, entonces voy al hospital, hago buenas obras, voy a un orfanato, hago buenas obras, voy acá. Está bien, son obras. Pero acá dice que Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo no voy a definir hoy lo que es buenas obras, porque sería demasiado larga. Pero voy a dar el concepto. Para mí, las buenas obras tienen que ver con una conducta que refleje periódicamente en ese caminar la vida de Cristo que me habita y el Evangelio en el cual creí. Es decir, como tengo la fuente de la nueva naturaleza, todo lo que digo, todo lo que toco, todo lo que hago es una buena obra para Dios. Hay muchas otras cosas más, pero lo estoy resumiendo, porque si el Espíritu se los da, investiguen en su casa qué significan las buenas obras. Se lo dejo como tarea. Pero cuando Cristo me habita y yo lo reflejo a Él, hay una buena obra como miembro del cuerpo de Cristo. Considerémonos unos a los otros, amémonos los unos a los otros. Buenas obras. Pero cuando el Señor preparó estas buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas, la conducta que yo voy a reflejar, que se transforma en hechos, tiene que reflejar la voluntad de Dios. Y eso va a estar lo que digo y lo que hago va a estar en consonancia con la voluntad de Dios. Cuando yo me ocupo de Cristo y del Evangelio, sabiendo que soy un poema para Dios, entonces las buenas obras no son una lista de quehaceres que Dios me da para obrar, sino la evidencia de que Cristo y el Evangelio están funcionando en mí. Y lo voy a resumir con lo que dijo Jesús en Mateo el capítulo 5. Busquen Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. En Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16, Jesús está hablando de la constitución del reino. Y dice en Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo, así que tenemos sal y luz. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Mira lo que dice ahora. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Así que, si la iglesia es luz y sal, esto es parte de las buenas obras. Pero me llama la atención cómo termina, porque es muy interesante en la constitución del reino, en el estilo de vida del reino, que dice que hagamos brillar nuestra luz delante de todos para que la gente pueda ver las obras nuestras. ¿Con qué objetivo? Que alaben y glorifiquen al Padre. Así que, hermano, cualquier obra preparada por Dios para ti va a terminar glorificando al Padre. Yo no tengo ningún mérito en esa obra.
Soy como el vaso que retuvo agua. Cuando la tomé, el vaso se quedó. Lo más importante fue el agua. Si todas nuestras obras reflejan al Padre, habremos cumplido la tarea. La iglesia, sal y luz, sale del encajonamiento, de la rutina, de las formas externas y de un montón de cosas para volver a vivir el clac del Evangelio. Yo quiero invitar a orar a todos y con amor quiero pedir que volvamos a meditar si el Evangelio nos hizo clac. No voy a hacer poner de pie a nadie, nada. Creo que es un momento muy especial, tuyo y mío con el Señor, para que cada uno le diga al Señor, gracias Señor, me hizo clac, voy caminando. No he llegado todavía, Pablo decía, yo no llegué, no soy perfecto, pero prosigo. Pero otro u otra puede decir, a la luz de lo que estoy escuchando, no me hizo clac. Hay algo que está trabado. El Cristo y el Evangelio en el que yo creí, fue un asentimiento intelectual, fue una emoción, fue algo que no sé, pero yo quiero una vida transformada por Cristo y el Evangelio. Voy a orar esto y voy a orar también por la iglesia de Jesucristo, para que a la iglesia de Jesucristo le haga clac a toda la iglesia y que seamos la sal y la luz y que se proyecte esa sal y esa luz, que las buenas obras alaben al Padre. Señor, con reverencia y agradecidos estamos en tu presencia. Gracias por lo que nos estás dando. Cristo y el Evangelio son inacabables. Gracias, porque hoy hemos tenido un poco más de luz de la obra poderosa y transformadora en cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque cuando Cristo y el Evangelio llegan, ya no puedo ser igual. Hay una transformación que se produce. El nuevo hombre, la nueva mujer, aquel que es regenerado porque nació de nuevo, donde se manifiesta la naturaleza de Cristo, puede entonces expresar lo que realmente es. Señor, queremos realmente levantar generaciones de hombres y mujeres, de jóvenes y niños, arrepentidos, aceptando el gobierno del reino sobre sus vidas, reconociendo que el arrepentimiento es la puerta de entrada para ver y para entrar al reino y vivir de acuerdo a sus demandas. Gracias, Señor, por este maravilloso plan que nos lleva a ver que todas las cosas viejas pasaron, que sepultaste nuestros pecados en lo profundo de la mar y nunca más te acuerdas de ellos. Pero hoy, ante esta luz, queremos reconocer que Cristo y el Evangelio tiene que funcionar y el poder del Espíritu Santo tiene que ser aquello que nos mueva a vivir y a hablar de Cristo de acuerdo a la experiencia que tenemos. Señor, en este momento todos estamos meditando en tu presencia. Nuestras vidas están desnudas delante de ti. No te podemos ocultar absolutamente nada. Tú conoces el corazón. Por eso, Señor, quitamos toda hipocresía, toda cosa donde nosotros mismos nos hayamos engañado, para declarar que tomes nuestra vida, que saques la radiografía correcta y nos la muestres
para que nosotros podamos determinar si el Evangelio hizo clac o no hizo clac. Si hay cambios profundos en nuestra mente, en todo nuestro ser, mente, cuerpo, alma y espíritu, para declarar la victoria de Jesucristo. Señor, ahora intercedo por toda la iglesia de Jesucristo en el mundo. Estamos viviendo días muy oscuros, muy inciertos y de mucha zozobra. Pero queremos, Señor, no mirar las circunstancias y retroceder o acomodarnos. Ahora desafiamos las obras de las tinieblas. Le decimos a Satanás, por más que tú quieras seguir engañando, no vas a poder, porque Cristo y el Evangelio siguen siendo vigentes, porque su poder transformador sigue actuando, porque los seres humanos podemos pasar de muerte a vida, porque los seres humanos podemos salir de la cautividad y podemos entrar a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Gracias, Señor, por la posición que tenemos en Cristo, rescatados, redimidos en regiones celestes, y levantamos nuestra vista, proyectando al futuro que nos espera, un futuro de gloria. Porque Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Señor, hoy levantamos nuestras voces, alabamos tu nombre, porque somos hechura tuya, para honrarte y glorificarte. Tú vienes por una iglesia gloriosa, santa, sin arruga, sin mancha y sin cosa semejante. Esa es la iglesia que somos, así nos queremos ver. Y así queremos caminar. Recibe toda la gratitud, la majestad y la honra. En humildad te decimos, bendito eres, ahora y siempre. En el precioso nombre de nuestro Redentor, Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Adelante, Jorge.